Siempre he sido una mujer curiosa, aunque algunos podrían llamarlo imprudencia. No sé qué fue lo que me llevó a abrir aquella vieja caja en el desván de mi hermana, su madre, mientras ayudaba a organizar la casa después de su mudanza. Tal vez fue la nostalgia, el deseo de redescubrir los recuerdos de nuestra familia, pero lo que encontré no eran fotos antiguas ni cartas de amor juveniles entre mis padres. Era un manojo de sobres con mi nombre escrito en una caligrafía que reconocí de inmediato, la de mi sobrino Julián. Él siempre había sido el más cercano a mí de entre todos los sobrinos, ese chico tímido y soñador que prefería pasar el tiempo a mi lado escuchando música o hablando de libros, en lugar de jugar fútbol con los otros primos. Yo lo adoraba como una tía debe adorar, con cariño y una dosis de orgullo maternal, o eso creía hasta que abrí la primera carta. Las palabras que leí me dejaron sin aliento. No eran cartas de agradecimiento, ni las confesiones inocentes de un adolescente en busca de consejo. Eran apasionadas, íntimas, escritas con una intensidad que me hizo sentir como si estuviera leyendo el diario secreto de un amante. Siempre he sabido que eres inalcanzable, pero no puedo dejar de imaginar cómo sería. Mis manos temblaban. Al principio, quise cerrar el sobre, devolverlo a la caja y fingir que nunca lo había leído. Pero algo me obligó a continuar. Cada carta era más intensa que la anterior, como si en cada una hubiera encontrado un poco más de valentía para expresar lo que sentía. Había detalles, recuerdos que compartimos juntos, momentos que yo había olvidado o que me parecían triviales, pero que él había interpretado de formas que nunca imaginé. Cuando terminé de leer la última carta, me quedé sentada en el suelo del desván, con el corazón latiendo a toda velocidad. No era solo lo que había escrito, sino cómo lo había escrito. Nadie me había mirado jamás de esa manera. Nadie había hablado de mí con tanta pasión y devoción. Y, lo más perturbador, nadie me había hecho sentir tan viva solo con palabras. Ese fue el comienzo de todo. El momento en el que mi percepción de Julián cambió para siempre. Pero aún no sabía hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Julián seguían resonando en mi cabeza, mezcladas con imágenes que nunca debería haber permitido que se formaran. Traté de convencerme de que era solo el impacto de algo inesperado, de encontrarme de repente como el centro de un deseo tan ardiente, pero conforme las horas pasaban, las emociones que me recorrían no eran solo sorpresa o incomodidad. Había algo más. Algo que hacía que mi piel se estremeciera y mis pensamientos volvieran una y otra vez a aquellas líneas escritas. A la mañana siguiente, lo vi en el desayuno familiar. Estaba sentado al final de la mesa, con esa sonrisa amable y los mismos gestos contenidos que siempre me habían parecido dulces. Pero ahora sabía lo que ocultaban. Cada vez que sus ojos se cruzaban con los míos, sentía como si me desnudara con la mirada, aunque su expresión seguía siendo completamente inocente para cualquiera que no supiera lo que yo ahora sabía. Quise enfrentarlo. Decirle que había leído las cartas, que era inapropiado, que debía olvidarlo. Pero cuando nos quedamos a solas en la cocina, con él lavando platos y yo organizando la vajilla, las palabras simplemente no salieron. En lugar de eso, lo observé, la forma en que sus manos se movían con calma, como sus músculos se tensaban bajo la camisa ligera. Me odié por eso. ¿Todo bien, tía?, me preguntó de repente, con esa voz suave que siempre usaba conmigo. Sí, claro, respondí demasiado rápido. Pero algo en mi tono debió delatarme, porque me miró con una curiosidad que no podía ser fingida. Pareces diferente. Tuve que apartar la vista. Solo cansada, mentí. Podría haber terminado ahí, pero no fue así. Porque aquella noche, cuando todos se habían ido a dormir y yo seguía dando vueltas en la cama, oí pasos fuera de mi habitación. Mi corazón se aceleró al escuchar el leve golpe en la puerta. ¿Puedo entrar?, preguntó, su voz apenas un susurro. No respondí de inmediato. Cada fibra de mi ser me gritaba que debía decirle que se fuera, que no era el momento, ni el lugar, ni la situación. Pero lo dejé pasar. Cuando la puerta se abrió y él entró, supe que algo había cambiado. El Julián tímido y contenido que conocía parecía haberse quedado al otro lado del umbral. Cerró la puerta con cuidado y me miró,
con una intensidad que hizo que mi piel se erizara. Tía, sé que lo sabes, dijo. Tía, sé que lo sabes, repitió, acercándose lentamente a la cama donde yo estaba sentada, envuelta en una bata ligera. Mis manos temblaban, pero no hice ningún movimiento para detenerlo. Lo único que pude preguntar, en un susurro que apenas reconocí como mi voz, fue: ¿desde cuándo? Desde siempre, creo, respondió sin titubear, quedándose a un paso de mí. Desde que era un niño, pero no fue hasta hace unos años que entendí lo que significaba. Lo que sentía por ti no era solo admiración, ni cariño, era algo más. Algo que nunca he podido apagar. Sus palabras eran calmadas, sinceras, pero cargadas de una intensidad que me atravesó como un rayo. Quise interrumpirlo, decir algo para frenar lo que parecía inevitable, pero no pude. Me miraba con esos ojos oscuros que ahora me parecían llenos de una madurez que nunca antes había notado. Julián, esto está mal, balbuceé, intentando levantarme, pero él puso una mano en mi hombro, deteniéndome. No te estoy pidiendo nada, tía. Solo quiero que lo sepas. No puedo seguir guardándolo, fingiendo que no existe. Si te hace sentir incómoda, me iré y nunca volveré a mencionarlo. Pero no se movió. Y yo tampoco. Había una parte de mí que sabía que debía detener esto, poner una barrera clara, volver a establecer los límites que habían desaparecido desde que abrí esas cartas. Pero la otra parte, esa que había estado luchando contra sí misma desde el momento en que leí sus palabras, no quería que se fuera. Esto no puede pasar, Julián, susurré, aunque mi tono no sonaba convincente ni siquiera para mí misma. ¿Por qué no?, preguntó, su voz baja, intensa. Dime que no sientes nada, tía. Dímelo, y me voy ahora mismo. Era una trampa, y ambos lo sabíamos. Porque si realmente no sentía nada, no estaría allí, permitiendo que sus palabras me afectaran de esa manera, permitiendo que su cercanía acelerara mi corazón. Esto destruiría todo, murmuré, mirando hacia el suelo, incapaz de sostener su mirada. ¿Y si ya está destruido?, respondió, inclinándose ligeramente hacia mí, sus dedos rozando los míos con un cuidado casi irreverente. ¿Y si esto es lo único real en todo este desastre? Mis lágrimas empezaron a brotar antes de que pudiera detenerlas, y él las vio. En lugar de apartarse, se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. No voy a hacer nada que tú no quieras, tía. Pero no puedo seguir pretendiendo que esto no está aquí. Lo único que te pido es que me dejes estar cerca de ti, aunque sea solo un poco. Su cercanía, su voz, su honestidad, todo me abrumaba. Sentí como mi resistencia, ya débil, se desmoronaba por completo. No dije nada, pero tampoco aparté mis manos. Lo dejé quedarse allí, frente a mí, mientras el peso de nuestras decisiones caía sobre ambos como una tormenta inminente. Las semanas que siguieron fueron un delirio. Intentamos mantener la normalidad, intentamos fingir que aquella conversación no había ocurrido, pero había algo que nos delataba en cada encuentro. Un roce de manos al pasarme el café, una mirada demasiado sostenida cuando estábamos solos en la cocina, un silencio que pesaba como plomo cada vez que alguien más estaba presente. Y luego, esa noche. Era tarde, todos en la casa ya dormían, y yo había bajado al salón con la excusa de terminar un libro que llevaba semanas acumulando polvo. Pero ni siquiera lo abrí. La verdad era que necesitaba un momento para ordenar mis pensamientos, para convencerme de que lo que había comenzado a germinar dentro de mí era algo que debía extirpar de raíz. Entonces lo oí. Su puerta abriéndose, pasos suaves descendiendo las escaleras. Mi cuerpo se tensó, sabiendo incluso antes de que entrara quién era. Cuando apareció en el marco de la puerta, su rostro iluminado solo por la tenue luz de la lámpara, sentí que mi corazón se detenía. ¿No puedes dormir?, preguntó en voz baja, como si fuera una charla casual. Negué con la cabeza, incapaz de responderle. Estaba descalzo, vistiendo solo una camiseta gris y unos pantalones deportivos que le quedaban demasiado bien. Parecía relajado, pero había algo en su postura, en sus ojos,
que me hizo entender que no era casualidad que estuviera allí. Yo tampoco, confesó, caminando lentamente hacia mí. No dejo de pensar en aquella noche. En lo que te dije. Julián, por favor. Murmuré, aunque mi tono carecía de convicción. Solo escúchame, tía. No estoy aquí para presionarte, ni para pedirte nada que no quieras. Pero necesito que sepas lo que siento. Se sentó en el sofá junto a mí, tan cerca que pude sentir el calor de su cuerpo. No me miró directamente, pero sus dedos se movieron hacia los míos, rozándolos con una delicadeza que me paralizó. Intenté olvidarlo, intenté apartarlo, pero no puedo. Te veo, te escucho, y todo dentro de mí me grita que esto es más que un error. Que esto es inevitable. Sus palabras eran un susurro, cargadas de una intensidad que me hacía temblar. Intenté apartarme, pero él tomó mi mano, deteniéndome. ¿Por qué sigues aquí, tía? Podrías haberte alejado. Podrías haberme pedido que me fuera, pero no lo hiciste. ¿Por qué? Lo miré, y en su rostro vi algo que me desarmó por completo. No era solo deseo lo que reflejaban sus ojos, era devoción, algo puro y brutal a la vez, algo que me hacía olvidar, aunque fuera por un momento, lo que estaba en juego. No sé qué hacer, Julián, susurré, y en ese momento su mano subió lentamente hacia mi mejilla, rozándola con una ternura que me hizo cerrar los ojos. Déjame decidir por los dos, dijo, y antes de que pudiera responder, sus labios se encontraron con los míos. Fue un beso lento, lleno de una urgencia contenida que me dejó sin aliento. Por un momento, me resistí, mi mente bombardeándome con todas las razones por las que aquello era un desastre. Pero mi cuerpo no obedeció. En lugar de apartarme, mis manos buscaron las suyas, aferrándome a él como si fuera la única cosa real en un mundo que se desmoronaba. Cuando nos separamos, sus ojos estaban clavados en los míos, y en ellos vi una mezcla de miedo, deseo y algo que me aterrorizaba reconocer como amor. Esto no puede quedar aquí, dije con voz entrecortada, y él asintió, comprendiendo exactamente lo que quería decir. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Cada mirada, cada gesto, cada encuentro fortuito era un recordatorio de lo que habíamos compartido aquella noche. Intentamos ser cautelosos, mantener las apariencias frente a la familia, pero la tensión era imposible de ocultar. Era como si el aire mismo entre nosotros se hubiera cargado de electricidad, imposible de ignorar. Hasta que llegó la noche que cambió todo. Estábamos solos en la casa. Mi esposo había salido de viaje por trabajo, y mis hijos estaban con amigos. Sabía que él estaba allí, sabía que en cualquier momento podría presentarse, pero aún así me quedé en la cocina, preparando algo como si nada fuera a suceder. Lo oí antes de verlo, sus pasos acercándose, el sonido de la puerta cerrándose detrás de él. Cuando levanté la vista, estaba allí, mirándome como si todo el universo se redujera a ese instante. No puedo más, dijo, con la voz cargada de una mezcla de desesperación y determinación. No quiero seguir fingiendo que esto no está pasando. No quiero seguir viéndote como si fueras solo mi tía, porque no lo eres. Eres todo lo que he deseado y más. Intenté responder, pero antes de que pudiera decir algo, cruzó la distancia entre nosotros, y sus labios encontraron los míos de nuevo, esta vez con una intensidad que me dejó sin aliento. Aquella noche, cruzamos una línea de la que ya no había retorno. No fue solo físico, fue una entrega completa, un reconocimiento de todo lo que habíamos intentado negar durante tanto tiempo. Me desnudé frente a él, no solo en cuerpo, sino en alma, dejando que viera cada rincón de mí, cada miedo, cada deseo prohibido. Cuando todo terminó, estábamos tendidos juntos, nuestros cuerpos entrelazados, el sonido de nuestras respiraciones llenando el silencio. Sabía que habíamos roto algo que nunca podría repararse, pero en lugar de arrepentimiento, sentí una paz que nunca antes había experimentado. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté en un susurro, mientras él jugaba con un mechón de mi cabello. Lo que tú quieras, respondió. Si me dices que me aleje, lo haré. Pero si me pides que me quede.
No terminé la frase, no hacía falta. Mis manos buscaron las suyas, y en ese gesto supo mi respuesta. A la mañana siguiente, el mensaje llegó: mi hermana y su familia habían decidido regresar antes de lo planeado. El tiempo se nos acababa. Pero en lugar de entrar en pánico, Julián sonrió. ¿Vienes conmigo?, preguntó, y por un instante, vi un futuro que me aterrorizaba y me emocionaba en igual medida. El sonido de la puerta principal interrumpió nuestro momento, y nuestras manos se soltaron con la rapidez de quien sabe que está cometiendo un pecado imperdonable. Mi hermana apareció, radiante como siempre, saludándonos sin sospechar que su mundo estaba a punto de tambalearse. Nos miramos una última vez, y en sus ojos vi una promesa: esto no era el final. Era solo el principio.